Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días todavía, ¿o no? A ver. Todavía. Sí, 15 minutos para las 12. Bien, el, la alabanza que cantábamos recién es un poco lo que refleja la predicación de hoy día. Jesús es nuestra roca, justificados estamos por Él. Él es la cruz en la que Él fue crucificado Señor. y derramó su sangre por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Eh, me reía mucho con el humor del, del Francisco, de María. Yo le digo María por una tontera que pasó, pero en realidad tenemos que ser más María y menos Marta. Y ustedes saben de cuando Jesús fue a la casa de María y Marta, y Marta estaba lavando y planchando, y estaba desesperada haciendo el aseo. Y María dijo, ay, vino y le derramó un perfume a los pies de Jesús. Y tenemos que ser más Marta y menos María. Entonces yo a veces le pido cosas al Francisco y, y me, y la- y me dice, ya, pues me dice, entonces gracias María, le digo. Pero es una broma que tenemos entre nosotros. Si alguna vez llegara a publicarse esos WhatsApp, no piensen nada malo, por favor, ¿ya? Solamente es una broma, ¿ya? Y yo me reía mucho porque me acordaba de que cuando trabajaba de director en la fundación del Ejército de Salvación, había un pastor que era, bueno, ahí no eran pastores, pues eran capitán, mayor, y el capitán era boliviano. Entonces nosotros los molestábamos, le decíamos, yo creo que por eso me echaron de ahí. Le decíamos, oiga, capitán, así que en Bolivia no se casan por amor. No, si también se casan por amor, no se arreglan los matrimonios. No, mentira, si ustedes no tienen derecho a amar. Y, y así, pura broma, con humor muy negro, pero él se lo tomaba muy bien. Y es bueno, el Señor hoy día tuvo una conversación con Pedro, que lo leímos ahí, y muy fuerte la conversación. Uno no sabe por qué pasan esas cosas a veces en la palabra, y de repente nosotros, sin querer ser instrumento de Satanás, nos transformamos en instrumento de Satanás. Y hacemos el gol de media cancha, y nadie nos para. Y ahí está Jesús diciendo, no, aparte de mí, Satanás. Amén. Entonces vamos a empezar la predicación. Y tiene por título, ¿la están viendo el título, no? ¿Cómo se llama? El costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. ¿Tiene algún costo? Sí. ¿Has lo encontrado difícil seguir a Jesús? Porque dice que tomemos su yugo, que es liviano. No sé. Bueno, Dios, el obispo Enrique Lago, una vez me decía, Dios tiene un humor muy particular. Solamente él se ríe de sus chistes. Nosotros lloramos con los chistes de él. Pero son chistosos, porque de repente vemos que al final de todo este camino, de este proceso, hay una enseñanza, hay subir un peldaño. Entonces el costo de seguir a Jesús. Y la primera pregunta, sale ahí, la copié tal como sale en el texto, pero yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el costo en la vida de la gente de nuestro país que está dispuesta para pagar por su objetivo? Han visto que las nuevas generaciones, por ejemplo, mis hijos no tienen hijos, tienen gatos, tienen perros, tienen mascotas. Es un costo eso, porque la vida está tan alta que el costo, y algunos se quedan en la casa más tiempo debido, y incluso hemos pensado en cambiarnos de casa y no darle la dirección nueva para que se vayan de la casa. Y ese es el costo, pues. El costo no dice que no, a nosotros no, pues no nos pasa eso. Nosotros criamos a los hijos para que se fueran y se están yendo y estamos desolados con la Judy. Hay eco, hay piezas que tienen eco en la casa. Y están los perros nomás, pues, y nada más. Y está el puro Aloncito, que lo estamos cuidando más que lingote de oro. El lingote de oro. Hoy salió, salió al baño. Ya, no, pero cuando llegue no digan nada, por favor. ¿Ya?
parece que... Hoy lo estamos cuidando más que hijo único, así, pero abrigado y todo, sí. Miren, ¿y cuál es el costo? El costo a veces es familiar, no tienen hijos, costo no se casan. ¿Qué costo para alcanzar un objetivo en esta sociedad? El costo es humillar a los otros y yo ser el mejor, ¿se dan cuenta? Pasar por sobre los otros. El costo es perder mi propia vida, mi propia intimidad. Yo veo, no veo reality, pero veo que en los reality ahora vi la otra vez que todo, no hay intimidad ahí, todos saben lo que pasa con todo, qué es lo que hizo con este, qué se fue con esta otra, y todos con todo. Entonces, ¿se dan cuenta? El costo, podemos pagar un costo muy alto por lograr nuestro objetivo en esta sociedad, en este país. El costo político a veces de algunas acciones implica a veces el sufrimiento de personas pobres. Y no nos importa eso. No nos importa. Costo político de decir, por ejemplo, no vamos a tener más, ¿cómo se llama esta lista de espera en los hospitales? Y resulta que no estamos ahí porque sigue sufriendo la gente, siguen habiendo listas de espera inmensas. Y yo tenía un ex alumno que le tocaba, por ejemplo, de un consultorio, él llamaba a la gente para que fuera a tomar su hora. Y muchas veces lo insultaban, le dio una depresión, porque resulta que llamaba a gente que ya se había muerto. Aló, ¿estará la señora tanto? ¿Para qué la quiere? No, es que la llama al consultorio que está lista su hora. Se murió y queda así. Le dio una depresión. Porque el costo político de hacer anuncios, de pasar por sobre cualquier cosa, para yo tener fama, éxito, votos, etcétera. Entonces es alto. Y aquí vamos a ver un costo que es el costo de seguir a Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene ahora? Ay, perdón, acá tengo el PPT porque ando perdido. ¿Cuál es el costo? Ya. ¿Por qué crees que Jesús dice que es necesario que el Mesías muera y resucite? ¿Por qué crees que el Señor le decía eso a sus discípulos? Recuerden ¿cuánto se llama? En Isaías. Sí, no sé si lo tengo ahí, pero en Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso está en el 8:31. Comenzamos a leerlo así. Entonces, eso quiere decir que estaba él pensando en Isaías. Y es tan lindo este Isaías. Recuérdenlo, anótenlo, márquenlo, Isaías 53. Creo que uno de los principales profecías que enmarcan el ministerio de Jesús y lo que iba a ser su vida entre nosotros. Dice, Isaías parte preguntándole ¿está escrito ahí? ¿Ya? Parte preguntándole al oyente una pregunta muy, muy importante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? ¿Sobre quién? Sobre mí, sobre todo. Sobre el pueblo de Israel. ¿Ya? Porque eso es para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido. ¿Ya? Después, ¿han visto a la gente que planta? Mi abuelita era así, pues, plantaba un palo de helados panda y le salían ramitas y renuevo. Se les quebraba la planta a los perros. Nosotros ahora tenemos unos perros que son destructores de plantas y les cortaban mochitas y después les volvía a salir renuevo. Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. ¿A quién se refiere ahí? A Jesús. Recuerden que de las 12 tribus, en el tiempo ya que nace Jesús, quedaba Judá e Israel, nada más. Las otras 10 tribus habían sido esparcidas, exterminadas, esclavizadas,
etcétera. Entonces, de esta tribu de Judá, que no quedaba absolutamente nada, dice, de ese renuevo, o sea, de ese brote pequeño, va a salir algo, como en tierra seca, es decir, después acuérdense que después de Zacarías, 400 años hasta que empieza a cumplirse la promesa. Después dice como en tierra seca, y plantea, algunos dicen, Jesús era feo, porque dice ahí, no hay hermosura en él, ni esplendor, o sea, tenía menos gracia que, no sé, pues, lo veremos más sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Pero esto tiene que ver no con la hermosura física, yo creo, tiene que ver con el contexto político histórico en el que se estaba trabajando en ese tiempo. Entonces, no tenía gracia lo que estaba haciendo, porque ellos esperaban un libertador político con ejércitos como David, que tenía ejército, tenía armamento, tenía todo lo que tenía para poder luchar contra los pueblos paganos que vivían alrededor de ellos. En cambio, Jesús no tenía nada. No era guerrillero, no hacía nada. No. Entonces, por eso tiene que ver con esta hermosura y en él ni esplendor, lo veremos sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Porque en el momento cuando Jesús empieza a desplegar su ministerio, la gente lo empezó a seguir y empezaron a ir por los, como dice el dicho, por los panes y los peces. Ya, y después en el número 3 dice, despreciado y desechado entre los varones. Recuerden lo que dice ahí, desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Desechado y despreciado entre los hombres. Ahora, yo una vez le hablé a una persona que estaba con depresión, porque esto me parece que es igual a lo que uno experimenta cuando tiene depresión. Dice, despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice en una de las versiones. Acá yo le puse sufrimiento, porque la puse con la versión actual. Pero, ¿por qué dolor y sufrimiento no es lo mismo? O dolor y quebranto, ¿por qué no es lo mismo? Porque hay un dolor que es físico y el quebranto a veces es mental. Y entonces cuando uno piensa en el dolor físico y en el dolor mental de tener que estar enfrentando la muerte sin haber cometido ningún delito, yo creo que debe ser terrible. Y yo creo que él también sufrió eso, depresión, sufrió una crisis de pánico tal vez, y se sintió podrido por dentro. Así como nos hemos sentido muchas veces nosotros cuando nos ha dado una depresión o una cosa psiquiátrica, psicológica. A mí me ha pasado cuando se me murió mi mamita, yo quería cerrar el cajón por dentro. O sea, yo lo único que quería acurrucarme al lado de ella y cerrar el cajón. Y nunca pude evitar sentir eso. Y para mí fue un quebranto del corazón. Se me rajaba el corazón. Entonces yo digo, Jesús ya también sufrió esto. Y si alguna vez has tenido un dolor así, el Señor estuvo contigo ahí con ese dolor. No solamente en el dolor físico, también en el dolor mental. Y dice, y escondido, y cómo que escondimos de él el rostro, porque nos dio vergüenza, porque fue crucificado al lado de ladrones, de asesinos. Entonces fue humillado de esa manera y fue menospreciado
y no lo estimamos, es decir, no comprendimos el valor que tenía. Estimar significa eso, saber qué valor tiene el otro. Tú no me estimas, o sea, no me valoras. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se dan cuenta que la enfermedad también trae dolor, pero separa el sufrimiento de la enfermedad del dolor, porque van por dos carros distintos. Yo estoy convencido de eso. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Es decir, por eso le pasó esto, porque Dios lo castigó. Por eso dice afligido, azotado por Dios. Lo tuvimos o sea, pensamos en nuestra mente prejuiciosa, de prejuicios y de falta de ¿cómo se dice? De apertura. Pensamos, a este le está pasando esto porque se lo merecía. ¿Y cuántas veces nos han pasado cosas y a veces pensamos, esto yo me lo merezco? Pero no es así, porque es porque Dios quiere hacerte madurar, crecer, entender. Y si no entiendes, de nuevo volvemos a repetir el mismo patrón. Y volvemos a repetir el mismo patrón. Y así nos vamos en la vida, como la canción de Julio Iglesias. Mira, la hermana. No, sí, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y siempre estamos así. Siempre estamos así. Y volvemos a repetir el mismo patrón. Y volvemos a repetir el mismo patrón y no nos aburrimos y no nos damos cuenta. ¿Y cuándo salimos de la Matrix, como diríamos en términos modernos? ¿Cuándo salimos de la Matrix? Esta Matrix donde estamos haciendo lo mismo como una botella de Coca-Cola que pasa por la línea de ensamblado. Cuando el Señor nos pone una prueba tan grande que decimos, ¿esto qué pasó? ¿Cómo voy a vivir esto? Y de repente empezamos a ver desde otro punto de vista lo que nos estaba pasando. Y nos cambia la vida. Entonces ahí dice, sufrió nuestros dolores, pero lo tuvimos por azotado, como herido, afligido de Dios. Y después dice en el 5, ¿por qué cree? Más él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? No era porque él se lo merecía, era porque nosotros nos merecíamos eso. Fue herido por nuestras rebeliones. Cuando tú te rebelas, eres un hijo porfiado. ¿Qué pasa cuando has tenido un hijo tú y tu hijo te sale porfiado? ¿Qué te pasa a ti en el corazón? Sufre. Y ahí dice, más herido fue por nuestras rebeliones. Pero esta herida no fue solamente una herida emocional, fue una herida física. A él le salió sangre por esto. Y molido fue por nuestro pecado. La carne molida, ¿cómo es la carne molida? No tiene nada, no tiene fibra, no tiene nada, está molida. Cuando tú estás enfermito, una sopita de carne molida así, y uno se la come y ni siquiera tiene que masticarla, porque está molido. Hay veces que nosotros necesitamos ser molidos por esta moledora de Dios para entender, para poder digerir lo que el Señor nos quiere decir. Todos nosotros aquí nos dice algunos, por si acaso, hay algunos que actúan como que fueran algunos nomás. Todos, me incluyo, nos descarriamos. O sea, hicimos un tour por Egipto, como decían los pentecostales. Hicimos tour por Egipto. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová, o sea, más el Señor, cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos. ¿Entienden? Estamos recién en el 31 y nos hemos pegado un piquero como de 4 metros de profundidad, si no más. Y él cargó el pecado de todos. O
sea, aquí no hay nadie que se salve. No, si yo soy bueno, soy más bueno que estos que se curan o se drogan. No, yo soy más bueno que los políticos. No, yo soy más bueno que estos que se dejan. No, somos todos iguales. Olvídese de eso. Es una mentalidad farisea. Oh, si yo soy tan bueno. Y después seguimos. Angustiado él y afligido. Ahí está de nuevo el sufrimiento mental. Porque uno no, angustiado él y afligido. ¿Y qué hizo? Nosotros cuando a veces sufrimos un poquitito y nos pisan los callos, al tiro empezamos a reclamar. Pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que ¿cómo? Si yo mira, y yo hago esto y acá. Y él dice ahí, angustiado, afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Y nosotros somos pero expertos en la quejabanza. Nos quejamos por todo. Hace frío, hace calor, me duele esto, me pasa esto otro, me ocurre, ¡ay, qué tremendo, qué tremendo! ¿Y cuándo vamos a alabar a Dios en la mañana? Porque podemos respirar. Nos ponen ¿cómo se llama? La vacuna del COVID y la influenza y lloramos más que, uy, y resulta que hay otra gente que sufre más que nosotros. Entonces, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Todo lo contrario que hacemos nosotros. Reclamamos para el campeonato. Y miren lo que hizo él. Como un cordero fue llevado al matadero. ¿Han visto morir un cordero alguna vez? Yo sí, varias veces. No abren la boca y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Y esto que van a escuchar ahora, yo no lo entendía mucho. Y después de varios tiempos estudiando la palabra, entendí qué es lo que significa esto. Por medio de violencia y de juicio, fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Él no tuvo descendencia. No hay quien cuente lo que le pasó. Pero fíjense el milagro de Dios. Cada día hay más gente y la iglesia ha preservado este relato y la Biblia lo mantiene y cuenta este relato de el cordero que fue inmolado. A pesar de que no tuvo generación, o sea, no tuvo descendencia. Por eso dice ahí, ¿quién la contará? Y se angustiaba Isaías porque el Señor le había dado esta palabra y decía, pucha, esta persona de la que estoy hablando, que es el Hijo de Dios que va a morir por mí, nadie va a contar la historia de él. Pero en el momento que pasa esto, de alguna manera queda el relato. Y lo van contando y se organizan sus discípulos para escribirlo y contarlo y no dejar que muera este relato. Imagínense la voluntad de Dios cómo se hace en esta palabra. Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, es decir, iban a ponerlo en el patio común, ahí, con todos los que se morían. Más con los ricos fue su muerte. Recuerden que la tumba donde murió, o sea, donde fue sepultado, era la tumba de Nicodemo, y él era una persona muy rica. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo no hubo engaño en su boca. Jehová, dice, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia.
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y después nos saltamos al 52, 13 y 15, respondiendo a la pregunta que estaba ahí. ¿Por qué crees que Jesús dice que es necesario que el Mesías muera y resucite? Miren, de nuevo acá. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Después que Isaías vio que su descendencia no iba a tener, futuro en la tierra, después dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombrarán de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se dan cuenta la trascendencia de este sacrificio? Y vemos después, dice, esto lo decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué? Y llamó a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿por qué Pedro, voy a poner la pura pregunta, no la respuesta? ¿Por qué crees que el anuncio de Pedro por qué crees que el anuncio de Jesús, que iba a morir, molestó tanto a Pedro? Digan cualquier cosa, todo está bueno. Porque él, porque se iba a sentir solo. ¿Ah? Porque se iban a sentir abandonados. Sin guía. Bien, bien, bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué Pedro le dice, no, mejor, si tú estás diciendo eso, mejor hagamos algo, escóndete unos 4 o 5 días y así nadie te va a molestar y no te va a pasar nada? Y le reconviene a Jesús, y le dice, oye, haz esto para que así no te vayan a matar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo reta. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, pero apártate. ¿Sí? Lo que pasa es que en el fondo Pedro quería cambiarle para Jesús, que venía de Dios. Por lo tanto, por eso también Jesús le llama la atención a él. Sí. Y opera básicamente Pedro como hombre. Lo demás ya a través del Espíritu como forma. Súper. Sí. En el fondo, a ver, si yo les dijera que van a sufrir por una cosa a futuro, ¿ustedes qué harían? ¿Qué es lo que hace el ser humano generalmente? A mí, por ejemplo, me pasó, disculpe que sea autorreferente, cuando me operé del hombro y me pusieron los pernos, el médico me dice, ¿le va a doler? Yo no sabía que iba a doler, pues. Algo así yo. ¿Y cuánto me va a doler? Le va a doler harto. Sí, harto. ¿Y cuán harto me va a doler? Mire, le va a doler tanto que usted va a pensar que el dolor que sentía antes era menos que el que está sintiendo, que va a sentir ahora cuando lo opere. Y le van a pasar 2 cosas. Primero, se va a arrepentir de haberse operado y la segunda, me va a querer matar. Y yo dije, no, este gallo se está haciendo chistoso conmigo. ¿Qué va a pasar eso? Bueno, cuando me operaron ya, y me tocó a los 15 días de operado, ¿cómo se llama? El control, me dijo, ¿y cómo se siente? Hoy me le dije yo ya estaba volado, pues, tomaba de todo. Sí, yo creo que me faltó
me faltaron algunas cosas, pero tomé de todo. Y, y me dice, ¿y cómo se ha sentido? Le dije, me pasó eso que me dijo, ¿le dolió? Sí, harto, todavía me duele un poco. Ay, sí, pues sí duele. Y lo quiero matar, pero como tengo el brazo amarrado, no puedo estrangularlo, le dije yo. Entonces, eso le pasa al Pedro, po. Si tú amas a alguien tanto, ¿qué vaya a querer con él? Yo me acuerdo la María Eugenia cuando el Feña se operó y estaba hospitalizado, todo lo que sufría, y yo creo que ella hubiera querido ponerse en lugar de él para que no sufriera, o restarle un poco de sufrimiento. Y eso pasaba, pues. Yo veía también a la Judy, a mis hijos, cómo trataban trata de no moverte y esto. Lo mismo con el Francisco, po. Entonces, cómo uno le arranca al sufrimiento en la vida. Nosotros somos animales cobardes, no aguantamos mucho sufrimiento, nos quejamos de todo. Y si no, inventamos por qué quejarnos. Porque si está todo resuelto, de algo me tendré que quejar hoy día. De la delincuencia del país, de las calles, de este alcalde que no la parcha, etc. ¿Se dan cuenta? Y Pedro no era distinto a nosotros. Sí, era José de Arimatea. Ya ¿cuánto se llama? En Marcos 14, no, 15, 42, por si acaso, ¿ya? Y era muy rico, era uno de los principales del concilio. Entonces, ¿cómo Pedro le trata de evitar el sufrimiento de Jesús? Yo creo que ahí yo hubiera hecho lo mismo, y me hubieran dicho lo mismo también, aparte de mí, Satanás, porque Jesús, pues si la estamos pasando tan bien, haciendo milagros, yendo a predicar de misiones, flotando en el agua. ¿Cómo la estamos pasando? Bien. Entonces, ¿para qué te vaya a morir? ¿Para qué vaya a dejar que te crucifiquen? No seas tonto, si tenéis todas para ser el rey. Yo creo que eso pensó Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y a nosotros igual nos habrá dicho unas cuantas veces en nuestra vida, apártate de mí, Satanás, porque somos mandados a ser o sea, yo tengo como un imán para traer a Satanás. Llena la cabeza de cosas, de tonteras. ¿Sí, no es cierto? Buscamos la ocasión para pecar. ¿Sí? Pues. Entonces, el Señor le pide a Pedro, ya apártate de mí, Satanás, y le habla a los discípulos. Y les dice, aquí tengo, dice, de acuerdo a las palabras de Jesús, espérense, hay dos más, dice, cualquier método para establecer reino que no sea el camino del sufrimiento. Eso es lo que le pasa, ¿por qué crees? Porque él cree que cualquier método para establecer el reino que no fuera el sufrimiento era válido. Que es lo que dijeron ustedes en el fondo, estoy con palabras más rebuscadas, pero eso en el fondo. O sea, si yo puedo predicar el evangelio no sufriendo, hay un costo, todo tiene un costo en la vida. No piensan que todo es gratis. Entonces, este costo, en el fondo, el Señor después nos va a mostrar que este costo no es, el costo-beneficio es mucho mejor que el que nosotros nos imaginamos. Es como cuando el Willy cría los pajaritos, que dice, no, estos pajaritos están dando menos, hay que eliminar a eso y poner unos nuevos para que pongan más huevitos, ¿no es cierto? Así es, yo lo entiendo así, costo-beneficio. Y aquí el costo dice, de acuerdo a la palabra de Jesús, ¿qué significa ser discípulo de este Mesías? ¿Están las preguntas ahí? ¿Qué significa tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguirlo? Porque eso dice ahí, pues. Dice, llamando a sus discípulos, en el 34 y en el 35. Quien quiera salvar su vida, dice, perdón,
en el 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿A qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿cuánto vale tu alma? ¿Tiene un precio? Entonces, ahí hay una tabla en donde ustedes van a encontrar la pregunta, el versículo y qué significa y cuál es el costo. Es una tabla costo-beneficio, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo todos juntos. Verdad, tenés razón. La verde, dice, ya, primero, dice, no seguir a Cristo en el presente, esa es la primera columna. La segunda columna, consecuencia futura. Tercera columna, seguir a Cristo en el presente. Y cuarta columna, consecuencia futura. Entonces, si yo, por ejemplo, no sigo a Cristo en el presente, Vivo mi vida y la gozo. Salvar la vida ahora. yo salvo mi vida ahora. ¿Han escuchado decir, no, disfruta la vida, que mañana no hay otro? Mira, se la saben de memoria. ¡Qué vergüenza, hermano! No, mentira. Lo estoy haciendo para molestarlo, pero ¿se dan cuenta o no? Y lo tenemos en nuestro ADN, po. Y hay canciones que respaldan esa filosofía de vida. No, vive hoy día, vive el hoy, porque mañana no sabes lo que te va a pasar. Y ya, y me desbanco nomás. Total, ¿qué me importa? Entonces si yo sigo, dice, no seguir a Cristo ahora, significa salvar la vida ahora. Ganar todo lo que yo podría. ¿Te acuerdan que pensamos diciendo, qué significa para la gente ahora tener éxito? Ganar todo. Y no seguir a Cristo en el presente significa estar avergonzado de Cristo. Es decir, me da vergüenza saber que sepan que yo soy cristiano. Porque como yo vivo la vida loca, gano todo y no me importa el fin, el cómo. Entonces, claro, que me vean que yo creo en Cristo me da vergüenza, porque no llevo una vida consecuente. Y después dice ahí, consecuencia futura. Salvo mi vida ahora, pero en el futuro la pierdo. Gano todo, pero a la vez pierdo la vida. Me avergüenzo de Cristo, pero también Él se avergonzará de mí. Y no nos va a reconocer. Sí. Y entonces dice, seguir a Cristo en el presente es perder la vida por Cristo y el Evangelio. Significa perder todo. Y significa no avergonzarnos de Jesús. ¿Qué consecuencia tiene eso? Salvar la vida. Perder todo es encontrar mi vida. Miren, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez que la lógica de Dios no es la lógica de nosotros? Que nosotros tenemos una lógica súper así lineal. Esto pasa por esto y después viene esto y pasa esto y pum. Y aquí no, pues. Aquí dice, pero ¿cómo si voy a perder todo, voy a ganar la vida? Y después dice, Él no se avergonzará de nosotros. Ya, continuamos. Porque se me está haciendo tarde. Y después viene la pregunta, no sé qué hora es, pero ¿qué valor le da Jesús a la vida eterna de los seres humanos? Esto lo puse enterito porque quiero que si le sacan foto o lo tienen, o yo se los mando después en PDF. Miren, si notamos la lógica de Jesús es bastante chocante. Para Jesús nada es peor que perder tu alma en el infierno. Jesús compara la posibilidad de ganar el mundo entero con todos sus beneficios y deleites con
posibilidad de perder la vida eterna. Jesús no encuentra ningún punto de comparación entre ambos. Es decir, ganar la vida eterna y perder la vida presente no tiene ningún punto de comparación. Jesús conoce los deleites que significa una vida junto al Padre. Él lo ha vivido, por eso te lo cuenta. O sea, no hay comparación, imagínate, con todas las cosas lindas que uno puede vivir en esta vida, el amor, la familia, el éxito, no sé, lo que tú quieras que sea tu sueño dorado, todo eso ni siquiera es así o así con la vida futura. Sí. Jesús conoce los deleites que significa una eternidad junto al Padre. Por lo tanto, que un ser humano esté dispuesto a sacrificar esa eternidad con el Padre por un placer de este mundo no tiene sentido para él. O sea, él no concibe eso. Dice, pero ¿cómo Pedro me pudo decir eso? ¿Cómo los discípulos me pudieron hacer esto? No tiene sentido para él y lo hará avergonzarse de esas personas en el día del juicio final. O sea, él va a sentir vergüenza, pero ¿cómo no te pudiste convencer de esto? No se te pudo meter en tu corazón y pensabas que esto otro era la vida y no viste nunca la Matrix como tenía que ser. Entonces, ¿qué consecuencias tiene no seguir a Cristo y seguir a Cristo? Y aquí está el segundo cuadro de la mañana. Entonces, yo les leo porque no van a ver las letras blanquitas. Dice ahí, no seguir a Cristo, y después en el otro, en segundo, dice consecuencias. Seguir a Cristo, consecuencias. Miren, no seguir a Cristo, hacer mis propios planes sin consultar a Dios. ¿Lo hemos hecho? Sí, demás. Establecer mi propia moral. Esta es mi moral. Yo vivo de esta manera. Y no me cuestiones. Mi vida. Es mi vida. No, pero es verdad, pues. Entonces yo tengo mi moral, pues. ¿Para qué voy a dejar que los otros sepan eso? Vivir la vida como si se fuera a acabar, que es lo que alguien dijo ahí, gritó, ¿tú fuiste? Oh, Dios mío, me rompe el corazón, te lo digo. Dice, consecuencias, hoy, algunos deleites temporales. ¿Qué les decía yo? El Señor no sabe, ¿cómo pueden ustedes cambiar esos deleites que ustedes piensan que son bacanes por la vida eterna? El estar junto al Padre. Sufrir las consecuencias de una vida sin Dios. Tarde o temprano te pasa la cuenta. Y en el mañana será Él el infierno. O sea, no vas a tener nunca más frío. Eso te lo puedo asegurar. Después dice, seguir a Cristo. Hacer mis planes según su voluntad. Y si no es terrible eso, si son tus planes, pero están alumbrados por la luz de Cristo. Confiar en que, en que siguiéndolo, mi vida será mejor guiada que si yo la dirigiera solito. Y tercero, costos por amor y fidelidad a Jesús. Seguir a Cristo tiene un costo por amor y fidelidad. Yo a veces cuando me han preguntado, oye, ¿qué pasó con esta gente? Yo prefiero callar por amor, no decir nada. Yo prefiero no emitir ningún juicio porque eso me ensucia a mí. No pasa nada. El Señor sigue siendo Rey y es poderoso. Y después dice ahí, las consecuencias de hacer mis planes, los planes del Señor. Confiar en el Señor para seguir su voluntad y costo de amor y fidelidad, vida eterna. ¿Ya? Esos son los cuadros que hoy día quería mostrarles antes de terminar. Y en el 9.1, que dice ahí, y también de cierto os digo que hoy
a algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Recuerden que están a punto, y después el próximo domingo el Cristian les va a hablar de la transfiguración. Entonces, él tomó a algunos, no los tomó a todos, porque vio que no todos estaban suficientemente maduros para ver lo que iban a ver, que era algo extraordinario. Entonces, y no estaban maduros para entenderlo. Hay veces que nosotros no estamos maduros para ver esta transfiguración, entender esto, y tenemos que caminar un camino largo con el Señor, largo con el Señor. Yo les digo, yo he sido un Jonás en mi vida, Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al más profundo la gente lo tiró. Entonces, no seamos Jonases, porque de alguna manera el Señor nos va a pillar en algún momento del camino. Podemos arrancar. O como decía Pablo, dar coces contra el aguijón. Coces es decir, me tiro, así. Como cuando uno se tiraba cuando chico al montoncito o al caballito, ¿cómo se llama el caballo? Caballo bronce. Caballo bronce. Así, dar coces, me tiraba nomás, total. Y hay coces contra el aguijón. El aguijón es una punta de lanza. Entonces, no nos arriesguemos a eso. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo este pasaje nos desafía a ver la cruz? ¿Cómo te desafía a ti? Piénsalo. ¿Cómo el Señor me desafía en esta mañana? ¿Qué me habló? ¿Qué me habló el Señor? Y justo viene un himno ahora muy hermoso que creo que va a reemplazar la oración que tenemos. Porque si ustedes lo cantan, se van a dar cuenta que tiene todos los elementos que hemos hablado hoy. Sí. ¿Qué significa el desafío de la cruz para nosotros? Yo le voy a decir una cosa, significa, igual, a mí me asaltaron una vez y lo que tuve que hacer es hacer esto. Y taraipum, rendirme, me rindo. Yo no puedo más. Y en esta mañana el Señor te dice eso, ríndete, ya no puedes más. ¿Hasta cuándo vas a esperar que te apunte con la pistola para que te rindáis? No sigáis peleando, déjate, ya, basta. Amén, cantémonos como